Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase número 7 de Exploremos el Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a completar la clase anterior. Recuerden que estamos hablando de tres palabras muy importantes para el pueblo de Israel después de salir de Egipto. Esas tres palabras eran uno, desierto, la segunda era pacto, alianza, y la tercera tiene que ver con la palabra ley. Yo sé que de pronto a algunos la palabra ley les pueda causar algo de pereza, algo de incomodidad, o a otros les puede causar mucha motivación porque esa es su pasión. Sin embargo, para muchas personas que dicen, ay, no, me gustaría obviar esta parte de la historia, este término no me gusta, pues quiero explicarles por qué prácticamente estamos obligados a leer esta parte del Antiguo Testamento. La primera razón que les quiero dar es porque se las he mencionado varias veces en el pasado. El Pentateuco recopila una cantidad de leyes que ocupa una tercera parte de todo el contenido de estos 5 libros. Entonces, si recuerdan, yo les dije que prácticamente todo el libro de Levítico es ley, Deuteronomio es ley, Éxodo 21, Éxodo 20 hasta casi terminar el libro de Éxodo también es ley. Entonces, el que no los estudiemos nos está haciendo perder una gran parte de lo que está en estos libros. La segunda razón tiene que ver con que el nombre de Torah, que es como también se le conoce a esta sección, viene de ley y hace referencia a que la ley era muy importante para Israel, era muy importante para el pueblo judío. Por tanto, que ellos tomaron la decisión de que esta sesión tomara el nombre de ley, de Torah. Y otra razón, que esta es una razón más universal, no solamente se trata de las leyes que hay en el Antiguo Testamento, sino de las leyes universales que rigen países, continentes, y es porque un pueblo, un lugar sin ley carece de algo esencial. La ley es algo esencial para construir pueblo y la ley hace parte del nacimiento de la historia. Prácticamente la ley nace de la historia y en la historia, y sin ley no existirían las comunidades humanas. Entonces, por estas razones que les he mencionado, me parece que debemos prestarle mucha atención a lo que encontramos en el Pentateuco como la palabra ley. Ya teniendo esto en claro, les quiero dar algunas recomendaciones, o más que recomendaciones, algunas generalidades de lo que encontramos específicamente de las leyes en el Antiguo Testamento. Lo primero es que las leyes en Israel responden a necesidades vitales. Yo quiero que ustedes, cuando tengan tiempo, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 21, versículos 28 al 32, y ahí hay una instrucción muy clara de qué se tiene que hacer con un toro que cornea. Entonces, esto podríamos pensar que corresponde a una situación que sucedió en el Israel antiguo. Ellos estaban en un momento, pasó un toro o un buey, corneó a otro buey, que es una de las características que encontramos en este pasaje, lo mató. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Será que el dueño del buey, del toro, tiene que darle su buey o tiene que darle dinero? ¿Qué pasa si un buey o si un toro mata a una persona? ¿Qué pasa si mata a un niño? Todas esas cosas que estaban sucediendo en el día a día fueron las que ayudaron a empezar a crear un material legislativo dentro de Israel. Entonces, es por eso que nosotros vemos que las leyes están respondiendo a necesidades vitales que están saliendo en el pueblo, como lo que estaba sucediendo con estos toros. Por ejemplo, en Deuteronomio 22:8 se habla de que todas las azoteas, cuando tú construyas una casa, todas las azoteas deben llevar reja, para que en el momento en que suba uno de los hijos de tus invitados y caiga, no seas tú culpable. Entonces podríamos pensar
que situaciones así sucedieron y que a causa de ellas pues se vio la necesidad de ponerlas en ley. También se habla incluso de que si algún animal tuyo que tienes de tu propiedad cae en una zanca que no estaba señalada, que no estaba tapada, bueno, la persona responsable tiene que reponerte todo lo que tú perdiste en ese lugar. Entonces, prácticamente nosotros vemos que hay frutos de casos concretos y que de esas experiencias, incluso podríamos pensar que generalmente tristes, es que nacen las leyes en Israel. Ahora, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué se multiplican las leyes? Nosotros tenemos datos de que el antiguo Israel tenía más de 600 leyes y esto podría sacarle un dolor de cabeza a muchas personas y nosotros podríamos decir ¿por qué se multiplicaban tantos? Algo que sucede hoy en día en nuestros países, en nuestras comunidades, y lo que podríamos decir es que veámoslo en un ejemplo. Cuando Dios selló el pacto con Moisés, con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, luego de eso vino la ley. Y esa ley nosotros la encontramos en los bien recordados los 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos no eran suficientes para poder gobernar a toda una nación. Y se los explico de esta manera. Los 10 mandamientos dicen no matarás, pero no explica las otras posibilidades de situaciones que puedan suceder. ¿Qué pasa cuando muere una persona involuntariamente por un error? Hagan en cuenta que están los dos en el campo con una de las hachas, están haciendo sus trabajos, una de las hachas vuela hasta el punto en que la persona que está acompañada muere por el golpe del hacha. Situaciones así pasan, lo pueden ver en los diferentes programas de televisión. ¿Y qué pasa en esa situación cuando es involuntario lo que sucede? Bueno, entonces es ahí cuando tienen que salir más leyes y explicar diferentes situaciones. Entonces, una de esas razones de por qué se multiplican las leyes era por la insuficiencia de los grandes principios. Teníamos que explicar más a fondo qué pasaba en diferentes situaciones. Y la segunda razón era porque en la historia que se iba desarrollando Israel iban a aparecer nuevos problemas y nuevas situaciones. Cuando ellos estaban en el desierto, posiblemente no tenían que pensar en otras situaciones con las que se iban a encontrar cuando ya estaban dentro de la tierra prometida. Por ejemplo, ya cuando en Éxodo 22:5 se habla de qué se tiene que hacer cuando se provoca un incendio en la mies de otra persona, bueno, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, esas leyes se iban construyendo por nuevas necesidades que no se experimentaban en el desierto, pero que sí se iban a experimentar más adelante en la historia de Israel, cuando ellos ya conquistan la tierra prometida. Es muy importante, y esto es un breve resumen para que podamos entender dos formas en las que vamos a encontrar las leyes en el Antiguo Testamento. Una de ellas son las leyes apodícticas, es decir, las que mandan o prohíben algo. Estas leyes nosotros vamos a encontrar que incluso pueden ser muy cortas. No robarás, no matarás, y a veces se les añade una motivación. Por ejemplo, nosotros encontramos acá en Éxodo 21, en Éxodo 20:20 dice, no oprimirás al emigrante porque emigrante fuiste en Egipto. Y estas leyes también son imperativas, como el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Cuando hablamos de un imperativo es prácticamente una orden, no es una opción. Estos son los que encontramos, leyes apodícticas. El segundo tipo de leyes que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento son las leyes de casos. Y son las leyes que nos van a plantear una situación en general y qué se debe hacer. Entonces miremos, por ejemplo, Éxodo 22:5 dice, cuando se declare un incendio, esa es la situación en general, y se propague por los zarzales, ¿cuál es la ley? El causante del incendio pagará los daños. Entonces, eso no es una ley apodíctica, sino una ley de caso, de lo que está sucediendo en el momento. Y estas leyes de casos
pueden tener diferentes matices. Miremos Éxodo 21, 2 al 6. Miren lo que dice. Dice, si compras un esclavo hebreo, trabajará durante 6 años, pero al séptimo año quedará libre sin que tenga que pagar nada por su libertad. Si llegó solo, se irá solo. Si tenía mujer, su mujer será con él. Si su amo le da una mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y el esclavo se irá solo. Pero si el esclavo no acepta su libertad porque ama a su mujer, a sus hijos y a su amo, entonces el amo lo llevará ante Dios, lo arrimará a la puerta o el marco de la puerta y con un punzón le atravesará la oreja, así será esclavo suyo para siempre. Ya vamos a hablar más adelante de este tipo de situaciones porque tal vez nos alarmen a nosotros hoy con la vista a nosotros de siglo XXI, pero debemos entender que son prácticas de hace muchísimo tiempo en la historia y que son contextos totalmente diferentes. Lo que quiero mostrar acá es que podamos ver ese tipo de leyes que incluyen varias cláusulas o diferentes matices. Entonces, esta que acabamos de leer decía que si el esclavo está solo, se va solo. Si tenía mujer, se va con la mujer. Si ama a su amo, se queda y todas estas situaciones. Esos son los dos tipos de leyes. Ahora, como les mencioné al inicio, nosotros en el Pentateuco vamos a encontrar un montón de leyes, un montón de partes que incluso nos van a parecer un poco raras, sobre todo porque ya no pertenecen al tiempo en el que nosotros estamos viviendo, pero para que nosotros podamos entender algo es que primero nosotros encontramos que antes de que salieran las leyes escritas y algo que documentara el pueblo de Israel, había una especie de leyes en la época patriarcal, donde están los patriarcas, los recuerdan ustedes, y es el código del desierto, las leyes del desierto, que prácticamente se resumen en dos, que era la hospitalidad y la venganza. Entonces nosotros vemos que la hospitalidad era muy importante. Eso lo vemos, por ejemplo, en Abraham, cuando acoge a los 3 hombres que pasan por su tienda en Génesis 18. Labán también recibe a los siervos de Abraham. Entonces la hospitalidad era un honor en ese momento, era prácticamente la ley. Pero también nosotros nos damos cuenta que la venganza era un código también que se respetaba mucho. Si alguien ofendía a alguien de tu clan, a alguien de tu tribu, a alguien de tu grupo, de tu familia, tú debías vengarlo a él. Y es ahí donde nosotros podríamos ver más adelante en la historia que viene la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Muchos hemos leído este tema del talión como donde se permite la venganza, pero lo que realmente está detrás de esta ley es administrar la justicia, es evitar que la venganza supere el daño que se ha recibido. Entonces, estas cosas estaban sucediendo. Ahora, hay que mencionar de las leyes de Israel que se nos habla en el Antiguo Testamento que el gran legislador es Moisés. Ustedes saben que en lo que hemos hablado en las clases anteriores, hemos mostrado algunas evidencias de por qué es difícil imaginarnos a Moisés en medio del desierto escribiendo cada una de esas leyes de manera tan específica y más que hay situaciones que no experimentó el pueblo de Israel hasta entrar a la tierra prometida, pero sin embargo están escritas como si fueran de la boca de Moisés. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta podríamos encontrarla en que es un recurso para darle mayor autoridad. Estas leyes iban a tener más peso para todo el pueblo de Israel y todo el pueblo judío si venían de la boca de Moisés. Por eso lo pusieron ahí. Y esto es un recurso que podríamos decir que nosotros también usamos, que cuando queremos que una situación cambie, nosotros de pronto no la hacemos a nombre propio, sino que la hacemos a nombre de alguien con más autoridad. Les pongo un ejemplo sencillo, cuando estábamos en casa y estábamos con nuestros hermanos discutiendo por quién tenía el control, si yo les decía, démenlo porque yo quiero, pues no me lo iban a dar, pero si yo decía, mi mamá, mi papá mandó a decir que me lo den, bueno, la autoridad hacía que lo que yo decía
tuviera más reconocimiento. Por eso se usaba este recurso. Y de estos recursos que encontramos acá, uno de los principales y protagónicos tiene que ver con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son inmediatamente después de sellar el pacto en Sinaí. Entonces se cierra el pacto y Dios entrega los 10 mandamientos a Moisés. Y nosotros vamos a encontrar que esos 10 mandamientos luego en Deuteronomio, cuando Moisés está contando nuevamente toda la historia de Israel, nuevamente hace una mención de los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5 y podríamos decir que hay dos versiones de los 10 mandamientos que tienen obvias relaciones, tienen muchas cosas en común, pero también hay algunas diferencias que sobresalen, que sería muy interesante que ustedes pudieran acercarse al texto, mirar en Éxodo 20, mirar en Deuteronomio 5 y encontrar esas diferencias y preguntar el por qué. Pero de los 10 mandamientos me gustaría decir que se enfocan en dos aspectos fundamentales. El principal de ellos tiene que ver con las leyes, los preceptos en relación con Dios, a la exclusividad de tenerlo a Él únicamente como Dios. Recuerden que ya les había mencionado que eso no era muy común en los tiempos antiguos. Entre más dioses tenía una persona, pues más protegida y más bendecida iba a estar. Entonces esa exclusividad no resultaba tan atractiva. Pero el segundo aspecto que abarcan los 10 mandamientos tiene que ver al que se relacionan con el prójimo. Son nuestras relaciones verticales y se proyectan a nuestras relaciones horizontales. Y lo principal que debemos mencionar respecto a este aspecto horizontal hacia el prójimo es que los 10 mandamientos pretenden inculcar un respeto absoluto al prójimo, a lo que es su vida, su intimidad matrimonial, su libertad, sus posesiones. Lo más importante es que todos nosotros podamos respetar las pertenencias, la vida y la libertad de nuestro prójimo. Algo también muy importante que vamos a encontrar en estos 10 mandamientos es que todas estas normas, no solamente los 10 mandamientos, sino que todas las normas, pero principalmente los 10 mandamientos, comienzan con la frase en Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud. Esto quiere decir que el mismo Dios que da leyes es el Dios que libera. Todas estas leyes se sustentan en que Dios le trajo libertad a su pueblo. Y hay otro pasaje muy clave que nos va a explicar el por qué era tan importante para Israel estas leyes. Y está en Deuteronomio capítulo 6 versículos 20 al 24. Miren lo que dice acá. Cuando te pregunte tu hijo el día de mañana qué significan estas normas, esas leyes y esos decretos que les mandó el Señor nuestro Dios, tú le responderás a tu hijo. Éramos esclavos del faraón de Egipto y el Señor nos sacó de allí y nos mandó cumplir todos estos mandamientos para nuestro bien y para que vivamos como hasta hoy. Esta actuación de Dios, este actuar de Dios, tanto en la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel como en el momento en que les da leyes, se basan en un mismo principio y es que Dios quiere que su pueblo viva bien para que ellos puedan vivir tranquilos como lo han hecho hasta ahora. Esto es muy importante para que nosotros podamos entender que todo lo que se está diciendo acá se sustenta en que Dios fue bueno en el pasado y que está dando estas leyes para que estas experiencias de bienestar de Dios se puedan seguir propagando en la historia de Israel. Entonces, lo que podríamos decir es que todas estas normas que Dios le da al pueblo de Israel no pretenden ser una nueva esclavitud para ellos, sino que nacen del amor de Dios a Israel y que en cierta manera están buscando todo el tiempo su bienestar. Esa es la idea de las leyes y era la invitación que Dios le estaba haciendo al pueblo de cómo entender lo que estaba sucediendo. Estas leyes
estos preceptos que Dios le estaba entregando eran para su beneficio. Y ya para terminar, en este punto tan importante de la ley, me gustaría darte algunas recomendaciones o algunos consejos que no debemos olvidar para cuando nosotros estamos leyendo la ley del Antiguo Testamento. La primera recomendación tiene que ver con el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un aliado para nosotros entender de que para Israel la ley de Dios era un espacio y era algo en lo que se podían deleitar. Era algo que producía bien, era algo que daba sabiduría y era algo que alumbraba el camino para ellos. Por ejemplo, miremos que el Salmo 1, que es con el que empieza el libro de los Salmos, nosotros encontramos que dice: dichoso el hombre que su gozo es la ley del Señor. De cierta manera, los salmos nos van a recordar que la ley es amada, que la ley es buscada y que la ley es necesaria para la vida cotidiana. La segunda recomendación se relaciona con un pasaje en Deuteronomio capítulo 24, verso 8. Nos da a entender que los israelitas no conocían a profundidad las instrucciones de las leyes que se aplicaban a las personas que tenían lepra. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros en nuestra lectura debemos entender qué leyes eran totales y eran aplicadas para todo el pueblo de Israel y qué leyes eran exclusivas para los sacerdotes y los levitas. Nosotros nos vamos a dar cuenta que hay situaciones que son manejo exclusivo del templo, que no tienen nada que ver con las actividades civiles y sociales, sino que son exclusivas del templo y que estas en cierta manera no aplicaban totalmente a todos los del pueblo de Israel. Eso nos va a ayudar para que podamos entender qué era ley general y que era una ley específica para un grupo de personas. En este caso y principalmente en el libro de Levítico vamos a encontrar muchas leyes que son exclusivas para los levitas, para los sacerdotes. Lo tercero tiene que ver con que no podemos olvidar que el Antiguo Testamento tiene un aspecto profundamente humano. Y esto lo digo porque hay situaciones donde nosotros nos vamos a encontrar con leyes que nos alarmen, con leyes que no nos hagan sentir cómodos con nuestra fe, pero nosotros debemos recordar que primero, pues el Antiguo Testamento es profundamente humano y además que es una obra histórica y que hay ocasiones donde se van a reflejar algunas costumbres que eran muy antiguas, bastante bárbaras, pero que con el tiempo se fueron superando. Por ejemplo, cuando se habla del anatema, de la aniquilación total y todas esas leyes y situaciones que encontramos, vamos a dar cuenta que la historia nos da a entender que lo que se declara en el texto nunca sucedió de esa manera tan bárbara y cruel. Y lo segundo, que en el desarrollo de la historia, este tipo de conceptos fueron madurando y fueron superándose a través del tiempo. Otra salvedad en esto quiero hablar es que la moral del Antiguo Testamento, la moral de las leyes del Antiguo Testamento son imperfectas. Y esto es importante recordarlo en tu lectura porque tú no te puedes quedar en el Antiguo Testamento, en esas leyes que encuentras ahí, sino hacer el tránsito hasta Jesús, porque la ley, la moral del Antiguo Testamento es imperfecta. La revelación absoluta de Dios llegó a través de Jesús y es a través de Él donde nosotros vamos a encontrar lo que realmente es la ley en voz de Él, donde Él hace un resumen increíble de la ley en amar a Dios y amar a las personas. Entonces, esto es muy importante. No podemos olvidar en nuestra lectura de la ley que Cristo ya vino y que Él es la revelación y más contundente e importante de Dios. La siguiente recomendación que te quiero dar respecto a tu lectura de la ley del Antiguo Testamento es entender de que
esta ética o este comportamiento nace de la liberación y no es al revés. No se libera al pueblo porque se haya comportado muy bien. Y esto es importante recordarlo porque Israel tiene que guardar la ley no para salvarse, sino que la guarda porque ya fue salvado. Entonces, esta obediencia de los mandamientos constituye la respuesta de un pueblo que ha sido liberado. Entonces, el intercambiar el orden de estos factores sí altera el resultado y es ahí donde vamos a encontrar tanto legalismo. Creer que para que Dios me libere, que Dios me salve, tengo que cumplir una ley. No, Dios me liberó y en respuesta yo le obedezco. Entonces, a manera de conclusión de todo lo que hemos hablado en esta clase de hoy, podemos darnos cuenta de que el paso de un testamento a otro nos implica continuidad en ciertas leyes, en ciertas situaciones, porque no olvidemos que el mandamiento del amor, Jesús lo sacó del Antiguo Testamento, de la ley del Antiguo Testamento, pero también vamos a encontrar ciertas rupturas. Por ejemplo, con las instituciones cultuales, los sacrificios y todas las prescripciones de la circuncisión, por ejemplo, y de leyes alimentarias, nosotros vamos a encontrar que hay una ruptura en lo que está ahí y que nosotros debemos darle la importancia y la centralidad a la ley del Antiguo Testamento a la luz de lo que enseñó Jesús. Espero que esto nos ayude paso a paso a entender un poco más la ley del Antiguo Testamento, que no nos alarmemos por encontrar la humanidad detrás de todas esas leyes, pero también que nosotros podamos entender que no hay una respuesta definitiva en la ley del Antiguo Testamento. La respuesta definitiva a toda la historia y a todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy se resume en el Nuevo Testamento, en la vida y en las enseñanzas de Jesús. Ya esta es la última clase de nosotros hablando del Pentateuco. Claramente quedan muchos temas que no se tocaron, algunos temas que se tocaron dándoles una pequeña pincelada, pero creo que tienen suficientes recursos para uno entender a grandes rasgos que ha sucedido en esta historia y tienen algunas herramientas para hacer el estudio personal del Pentateuco. Ya nos preparamos dejando el Pentateuco a un lado a mirar que continúa en la historia y ahí es donde nos vamos a encontrar con la conquista de la tierra. Así que nos vemos en la próxima clase. Dios los bendiga.